una campaña que avanza a todo ritmo, el buen clima, la excelente elección genética y un buen paquete nutricional potenciaron los rendimientos de maíz, estimándose una producción de 46 millones de toneladas para esta campaña, un verdadero récord. En el marco de Expoagro, un especialista como Jorge Bassi detalla los números del mercado y avisora buenos rendimientos a futuro si se elevan los balances de nutrientes a lo largo de toda la rotación. La posibilidad de agregarle mayor valor a la producción primaria es fundamental para el crecimiento de un país. Se favorece la creación de puestos de trabajo y la generación de alimentos. Para Jorge Bassi, en Bunge, Argentina, esos conceptos son los pilares de la empresa. Bunge es una empresa integrada en la cadena de valor del agro, desde un insumo muy importante, quizá el más pesado financieramente para el productor, como es el fertilizante, hasta el agregado de valor en la comercialización de cosechas o transformando esas cosechas en harinas, aceites, biodiesel, bioetanol, lecitinas. Y es muy importante presentárselo de esta forma al productor para que el productor sea consciente de que la competitividad del país y del sector la hacemos entre todos y que tenemos que hacer esfuerzos para sostenerla en el tiempo en un mercado mundial que se ha vuelto cada vez más competitivo y que va pasando por diferentes fases que nos complican a todos en esta competitividad. Y Jorge, frente a las demandas de productos con calidad, ¿cómo la fertilización hace posible obtenerlos con buen volumen de trigo? El trigo realmente es un caso exitoso de estos últimos 3 años de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos terminado en el 2015 con un trigo poco volumen y mala calidad. Los productores estrategias de fertilización muy defensivas, intentando el mínimo costo, y eso terminaba resultando en una cosecha de trigo que era difícil de comercializar porque no tenía capacidad de hacer harinas para pan. De ahí saltamos a aumentar producción sin tener todavía tan en cuenta que el aumento de producción no se habían ajustado las dosis para aumentar producción y calidad. Tuvimos cosechas buenas, pero sin calidad, y recién ahora, al tercer año, creo que hicimos el aprendizaje para poder manejar el fertilizante a las dosis adecuadas y tener una cosecha récord con buena calidad. El clima ayudó también venir de una sequía que deja el campo cargado de nitrógeno que no usó el cultivo anterior. No nos podemos confiar que este año se repita tal cual con las mismas dosis, pero ya el productor probó estas dosis, sabe que puede tener rendimiento y calidad y vio reflejado ese rendimiento y esa calidad en buenas pizarras, porque los mercados de exportación a los que accedió Argentina gracias a tener la calidad fueron los mejores. Y eso fue un círculo virtuoso para todos. Entonces se acerca la próxima campaña, tenemos el aprendizaje, los nutrientes hacen el rendimiento y la calidad, pero tenemos que tener otra cosa en cuenta. Venimos de un año en la mayoría de las zonas, no tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en el resto de la pampa húmeda, de exceso de lluvias que están dejando a los suelos mucho más lavados que el año pasado. Técnicamente todavía para tener el mismo resultado que el año pasado habría que aumentar un escaloncito más las dosis, especialmente en nitrógeno. El año es difícil, es un contexto diferente al del año pasado, pero creo que los aprendizajes sirven y quedan y tienen que ser capitalizados. Desde Expoagro, Bassi detalla los resultados de los expedientes Bunge en trigo que mejoraron en rinde y calidad la última campaña. La verdad que el cultivo de trigo como método de diagnóstico, el nitrógeno en el suelo y el ajuste de ese nitrógeno frente a un rendimiento, ajuste que puede ser llevar el suelo a 120 kilos de N en las zonas más marginales o a 200 kilos de N en las zonas más núcleo de producción, es un modelo de diagnóstico simple que hoy está dando muy buen resultado. Hay mejores, seguro, pero este es sencillo y está al alcance de todos. Lo que venimos viendo es que los productores pasaron de ajustes a la defensiva de 120 kilos de N, suelo más fertilizante, y se están acercando a 180, 200 en las zonas núcleo. Y que en las zonas marginales a veces van a 90, que es no tirar nada o tirar muy poco, un arrancador, y se están acercando a 120, 140. Ese modelo contempla el nitrógeno que tiene el suelo. Este año, cuando se haga el análisis del suelo, la sorpresa va a tener menos que el año pasado. Entonces hay que hacer muy bien las cuentas. No tenemos que caer en la trampa de decir, no, el año pasado fertilicé con tantos kilos de fertilizante, si repito estoy igual. No, si este año repito los mismos kilos de fertilizante, el cultivo tiene probablemente 20, 25 kilos menos que el año pasado porque el suelo no los va a tener. Además,
Los otros nutrientes que siempre tenemos que tener en cuenta son fósforo, es la base, no podemos quedarnos cortos de fósforo, azufre, que hace que ese nitrógeno se utilice mejor, más eficiente y eleva tanto el rendimiento como la proteína, y el nutriente que estamos viendo como nuevo nutriente que en la zona núcleo se repite bastante su eficiencia, que es el zinc. El zinc tiene una ventaja respecto al azufre, se puede determinar muy bien con un análisis de suelo. Por abajo de una ppm es deficiente y tiene muy altas probabilidades de respuesta. Hoy tengo que tener esos 4 nutrientes en cuenta para tener un trigo y sobre todo un trigo soja exitoso, porque la soja se va a quedar sin azufre si el trigo es exitoso, se va a quedar sin fósforo si el trigo es exitoso. Entonces, apuntar a altas dosis de fósforo y azufre es lo que me salva la soja de segundo, y en zinc también hemos tenido muy importantes respuestas residuales. El maíz esta campaña rompió todas las balanzas. ¿Qué cambió tecnológicamente más allá de la genética para generar y obtener más allá del clima estos rendimientos? En el maíz también se notó el salto de tecnología. El agua es determinante, el año pasado tuvimos una mejora de tecnología sin agua, este año podemos ver todo el potencial de la tecnología acompañada por buenas lluvias. Vamos a tener varios partidos de la provincia de Buenos Aires y de la zona núcleo de Santa Fe y Córdoba arriba a los 10.000 kilos promedio por hectárea. Eso es algo que cuando yo empecé a trabajar era inaccesible, era de Iowa, no era de Argentina. Eso quiere decir que las tecnologías que venimos utilizando son las correctas. También quiere decir que, a diferencia del trigo, todos los productores de maíz están muy bien alineados en sus tecnologías, por eso el promedio es tan alto. Es mucho más corta la brecha tecnológica entre el más líder en maíz y el menos líder, porque el maicero de por sí es un líder que siempre apostó a la tecnología. Vemos quizá más deficiencias en lo que es maíz tardío, en los que se ha ido demasiado para abajo en las dosis de fertilizante. La idea en maíz también es sencilla, es la misma, nitrógeno, medir los 60 centímetros el nitrógeno disponible a la siembra y hacer esta misma cuenta llevando el nitrógeno disponible en el suelo más fertilizante a 160, 180, 200 según la región. Y también vemos que esa misma cuenta hay que hacerla con el maíz tardío. No hay que partir ya con una fertilización que de por sí sea la que limita al maíz tardío. El nitrógeno tiene que estar para que el maíz tardío exprese su voluntad. Sí podemos jugar con los pronósticos de clima, pero no con la idea que no rinde, porque la verdad que tiene buenos potenciales de rinde. Los nutrientes, los mismos que en el caso del trigo, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, siendo que el zinc en maíz ya es una realidad. Uno de los productores que acaba de pasar nos mostró los ensayos que hicimos esta campaña, terminó la cosecha en esta semana y está con 600 kilos de respuesta en maíz por zinc, utilizando el mismo fertilizante Solmix en su versión con zinc y sin zinc. Son 600 kilos de respuesta, es mucha plata con solo agregar zinc y vueltas, porque el zinc eficientiza todo el resto de los nutrientes. El análisis de suelo, por otra parte, estaba abajo de 1, o sea que era para nosotros muy esperable que el año que acompañaran las lluvias tuviera ese nivel de respuestas. Bassi analiza el crecimiento del mercado de fertilizantes y pone el foco en la próxima campaña de trigo y cebada. El mercado de fertilizantes el año pasado tuvo un crecimiento espectacular. La verdad que hay que reconocerle al productor el esfuerzo que hizo después de una campaña tan dura, después de una campaña de una cosecha tan magra, para invertir, no solo lo mismo, invertir más en fertilizantes. El crecimiento fue de alrededor del 14%, llevando el consumo a 4.300.000, que es récord para Argentina. Y el motor fueron el trigo y la cebada. Recordemos el año pasado, trigo y cebada, sequía en Ucrania, el trigo iba subiendo, se podían cerrar muy buenos precios y muy buenas relaciones insumo-producto. Ese fue un motor para la mejora. Ahora, el aprendizaje ya lo hicimos, la mejora está instalada. No nos tenemos que venir para atrás, porque los números, aunque las relaciones insumo-producto con las retenciones no sean las mismas, siguen siendo muy buenos y sigue siendo muy buen negocio fertilizar. Me parece que tenemos que tomar ese aprendizaje del año pasado, donde el productor se animó a ir por más y llegó a un lugar que técnicamente era mucho más aconsejable que el anterior. Después, el gran consumo que vino trigo, el año se empezó a estancar, porque el escenario para la gruesa ya fue un escenario con retenciones, con lo cual el gran motor del crecimiento y la recuperación de la fertilización en Argentina fueron trigo y cebada. Yo creo que este año puede repetir, que tenemos que capitalizar la experiencia y tenemos que seguir haciendo esta sintonía fina de nutrientes, ¿no?
nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, los tenemos que ir jugando para que la mejor combinación dé la mejor fórmula de rentabilidad.